Es una bendición estar con ustedes en este 1 de enero del año 2023, donde estamos celebrando el primer domingo del tiempo de Navidad. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el Evangelio que vamos a meditar está tomado según San Mateo, el capítulo 2, versos del 13 al 15, y luego leeremos los versículos del 19 al 23. Así nos dice la palabra de Dios. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este es el evangelio que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ofrezco un cordial saludo a ustedes, los miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a todos los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. El tema que nos trae hoy el Evangelio, según San Mateo: Cristo es el Salvador de la Iglesia perseguida. Y en verdad, el cristianismo es un peligro para el mundo. Hoy en día podemos ver cómo las minorías y las mayorías ven el cristianismo como algo a quien perseguir, pero también ellos se sienten muy perseguidos por el cristianismo. Solo podemos ver cómo los gobiernos actuales están creando nuevas leyes o reformando la Constitución con el fin de poder poner en aprietos a la Iglesia, al cristianismo. Cada uno de nosotros en nuestros países podemos contar estas leyes, lo que han cambiado, lo que ha modificado la vida de la Iglesia. Por ejemplo, este año había una congresista que quiso poner más impuestos a las iglesias y a los pastores, pero siendo sincero, sabemos que hay iglesias y hay pastores que se han enriquecido y han olvidado cuál es el propósito de la iglesia. Pero el punto que quiero señalar con esto es que a esta mujer no le aprobaron su derecho o su propuesta de ley, y por lo tanto ella se enojó mucho porque salió algo que estaba en contra aún de ella. Y esto también nos recuerda los días en los tiempos de Moisés, cuando el faraón, que no conocía a José, mandó a asesinar a todos los bebés con tal de que el pueblo de Israel no siguiera creciendo. Pero hablando de más persecución, de cómo muchos ven el cristianismo como un problema para sí mismos, podemos pensar en los grupos como los LGTBI. Ellos ven el cristianismo un peligro para ellos, cómo se sienten perseguidos por el cristianismo. Ellos, para poder avalar
su pecado, han creado un tercer sexo. Tanto que nosotros podemos ver la manera de hablar hoy en día de muchas personas, teniendo unas nuevas palabras para hablar acerca de las personas. Pero esto va en contra de la voluntad de Dios, quien creó solamente al hombre y a la mujer. Entonces, muchos de los que pertenecen a esta comunidad ven al cristianismo como sus enemigos, ven que nosotros los perseguimos o se sienten perseguidos y somos un problema para ellos, pero en realidad están olvidando lo que dice la palabra de Dios. Pero todavía nos falta hablar de un grupo más, aquellos que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia. Y realmente podemos ver cómo muchas personas han roto la relación con la iglesia, la relación con Dios, porque creen que el cristianismo en estos tiempos, cuando se está hablando de que hay que provocar el aborto, nada más estaba leyendo las personas que están a favor del aborto provocado y dicen que el aborto es un control de natalidad. Y muchos creen que el cristianismo necesita ser moderno, necesita cambiar. ¿Y por qué necesita cambiar el cristianismo? Para poder mostrar amor a aquellos que necesitan de la muerte en el momento en que la están pidiendo. Estos ejemplos que acabo de mencionar, y tal vez podemos tener muchos ejemplos más, nos muestran cómo el cristianismo es un peligro para el mundo. Y esto sucedió, como lo muestra el Evangelio para el día de hoy, al nacer Jesús. Vemos que Herodes y su reino, él vio de que estaba en peligro. Él vio que su reino tal vez iba a caer a causa de un nuevo Mesías, de un nuevo rey. Recibió una visita que no estaba esperando, unos magos que llegaron de Oriente para adorar al nuevo rey. Pero Herodes quiso de que estos hombres investigaran más acerca de dónde estaba este nuevo rey para adorarlo, pero se quedó esperando a estos magos. Y es ahí donde leemos en nuestro pasaje para el día de hoy, en Mateo capítulo 2, verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. El cristianismo sigue siendo un peligro para el mundo, pero un peligro para el mundo incrédulo, un peligro para todo aquel que está en contra de la salvación por gracia. Aún hay cristianos que ven el verdadero cristianismo como un problema para ellos, porque siempre necesitan hablar de cómo pueden ser salvos por sus obras. En el Evangelio para hoy vemos cómo desde el momento que Jesús vino a este mundo, pues el diablo sabía que iba a ser perseguido por Jesús. Y por eso el diablo estaba usando todo lo que tenía en sus manos. En este caso, a Herodes, a su reinado. Y por esto un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Como ya les dije, detrás de toda esta escena estaba el diablo. Él sabía muy bien quién era Jesús y para qué había venido al mundo, y por eso quiso matarlo. Es interesante notar cómo en los días de Jesús los casos de endemoniados crecieron. En los días de Jesús realmente había una batalla fuerte entre Jesús y el diablo. El diablo estaba teniendo una batalla más fuerte que en el Edén. Pero aunque Herodes y el mundo incrédulo vean a Cristo y vean al cristianismo como sus enemigos, Dios es todopoderoso y Él actúa, y lo vemos como en esta oportunidad
usó a un ángel para que le avisara a José que necesitaba huir de allí y refugiarse en Egipto, para cuidar al niño Mesías y también para que se cumpliera la profecía de Oseas, capítulo 11, verso 1. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El mismo Dios cuidó a su hijo de la persecución. Y así como lo hizo con Jesús, el mismo Dios nos cuida a nosotros de la persecución actual. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo cuando en nuestra familia nos damos cuenta que un familiar cambió su identidad sexual? O cuando nos damos cuenta que un pariente está buscando el aborto, está queriendo provocar el aborto o quiere la eutanasia. Es el momento de que reconozcamos que en ciertas situaciones como estas, usted y yo hemos flaqueado, usted y yo hemos pecado porque hemos aceptado muchas de estas situaciones. Y cuando nosotros aceptamos estas situaciones, estamos pecando no solamente contra nuestro Dios, sino también contra su palabra. Cuando terminamos aceptando la manera de vivir de una persona que ha cambiado su identidad sexual, o cuando nosotros estamos de acuerdo con la eutanasia o con el aborto, pues necesitamos tener mucho cuidado, porque la aceptación del pecado en otros y nosotros estamos de acuerdo, también es un pecado de nosotros que hemos cometido en contra de Dios y su palabra. Por esto, mis hermanos, muchos cristianos han abandonado la fe. ¿Y por qué han abandonado la fe? Porque ellos dicen que la iglesia fue dura, que la iglesia necesita actualizarse y necesita amor para poder entender a su familiar, a su amigo, porque dicen que le han predicado fuerte la ley y por eso no quieren saber nada de la iglesia ni del cristianismo. Y usted y yo necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer que hemos ofendido a nuestro Dios, que hemos ofendido a su palabra, porque hemos sido en oportunidades muy cobardes en no defender a nuestro Dios y a su palabra. Y es por esto que usted y yo merecemos la muerte eterna en el infierno. Lastimosamente el mundo rechaza ese regalo. El regalo es la salvación por gracia. Pero usted y yo hoy por la obra del Espíritu Santo agradecemos este regalo que se nos ha dado. El regalo de la Navidad es Cristo Jesús. Y recordemos cuando en Antioquía se llamó por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos. Para usted y para mí hoy es una gran bendición que hagamos parte de este grupo, que también seamos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos apreciando el poder del Evangelio. Ese poder que cambió nuestras vidas. Ese poder que cambió nuestro mundo. Y Dios mismo no tuvo miedo de enfrentar al diablo, no tuvo miedo de enfrentar a Herodes, y el mismo Dios no tiene miedo de enfrentar a todos aquellos que están en contra de él. Y es por esto que Dios continúa actuando. Y aquí vemos la otra porción del Evangelio para el día de hoy. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban dar muerte al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisando por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Vamos a concentrarnos en la última parte de estos versículos. Primero, los profetas de esa época, que eran varios, no estamos hablando aquí de los 4 profetas mayores ni los 12 menores, sino aquellos que enseñaban la palabra de Dios en esa época. Ellos interpretaron a Isaías capítulo 61, versículo 1, cuando habla del Mesías que viene del trono o del tronco de Isaí. Estaban identificando de que el Mesías vendría de Nazaret. Pero una de las cosas que nos muestran las Escrituras es que Nazaret era un lugar que tenía poco prestigio. Y esto lo vemos con uno de los discípulos de Jesús, con Natanael. Recuerden cuando Felipe fue a predicarle a Natanael acerca de que había encontrado el Mesías. ¿Qué dijo Natanael? Y esto lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 46. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero para usted y para mí, hoy, por la obra del Espíritu Santo, ¿qué decimos? De Nazaret sí salió lo único bueno y perfecto. El Mesías, el Cristo, nuestro Salvador. Y recordamos lo que predicó Pedro en ese sermón de Pentecostés. Y estoy parado en Hechos, capítulo 2, los versículos del 22 al 24, que nos dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este Jesús de Nazaret fue aprobado por Dios. Es el único ser humano que fue aprobado por Dios, porque él nunca pecó. Jesús nunca tuvo miedo de esa oposición que tuvo aún en ese momento que Natanael estaba haciendo oposición a él. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Que el mismo Jesús es la escalera que une el cielo con la tierra. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo siempre que los líderes religiosos le increpaban por la enseñanza que daba Jesús de que él era el Cristo, el Mesías, pues él nunca guardó silencio. Él siempre les predicó la ley, mostrando el legalismo de ellos, y también los llevó a mostrarles que él era el Mesías, el Cristo. Y recordamos que todo esto, lo que él hizo en las persecuciones que tuvo, lo hizo como nuestro sustituto. Es por eso que usted y yo somos perdonados de nuestro pecado en contra de Dios y su palabra, en contra de la primera tabla de la ley. Pero también recordamos cuando Jesús de Nazaret fue a la cruz y Pilato puso un letrero que decía: este Jesús de Nazaret es el rey de los judíos. Y hoy damos gracias de que Él sí es nuestro Rey, porque estando en la cruz, el cual fue crucificado por inicuos, el mismo Jesús murió por inicuos, y usted y yo hacemos parte de esos inicuos, de estos que no han hecho la voluntad de Dios. Y en la cruz encontramos la verdadera paz. Por esto, el mensaje de la Navidad es muy claro. Usted y yo hemos sido hechos verdaderos hijos de Dios por la vida perfecta, por el sufrimiento y la muerte de Jesús de Nazaret. Hoy, usted y yo como cristianos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga guiando. Es verdad que hay momentos muy difíciles de la persecución, y por esto usted y yo no vamos a aceptar ni ningún pecado, ni ningún estilo de vida que tenga que ver con el pecado. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia lo manda así.
Usaremos la palabra de Dios como guía en nuestras vidas y esto no quiere decir de que vamos a ser mejores que otros o nos sentimos mejores que otros. No es así. Es por amor y agradecimiento a nuestro Dios que vamos a señalar el pecado cuando hay que hacerlo. Pero cada vez que señalamos el pecado, vamos a ser perseguidos y cada vez la persecución va a ser más grande y más fuerte. En San Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de las señales antes del fin, en el capítulo 24, versículos del 21 al 22, leemos esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Pueden imaginarse esa persecución tan fuerte, la que vivimos y la que va a venir? Y por esto recordemos lo que hace un soldado. Un soldado, cuando está en la guerra, él no se confía de su enemigo, está preparado para estar enfrentando al enemigo y no morir. O un médico que está en urgencias. Él no puede estar dormido porque él necesita ayudar a la persona que llega en ese momento y tal vez con peligro de muerte. O un bombero necesita tener bien su traje porque en cualquier momento hay un incendio y él necesita cuidar su cuerpo. Usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, en medio de la persecución, somos los soldados, el médico y los bomberos de Dios. ¿Y cómo somos soldados? Hay una guerra espiritual, una guerra que Dios libra contra los incrédulos y sabemos que detrás de eso está el diablo, pero Dios lo usa a usted, me usa a mí, a cada uno de nosotros, para que prediquemos la ley y el evangelio. ¿Cuál es nuestra arma? El arma que nosotros tenemos es la ley y el evangelio. Pero también somos médicos, porque llevamos el consuelo a aquellos que están abatidos por sus pecados, aquellos que están tristes y dolidos por todas las circunstancias y las consecuencias del pecado que trae. Y llegamos nosotros con el poder del evangelio, dando el consuelo, hablando de Jesús de Nazaret, quien es el verdadero libertador y aquel que ha sanado nuestra vida espiritual y también aquel que nos ha dado la eternidad. Y como bomberos estamos pagando las llamas del infierno. Cada vez que predicamos a otros, esas personas por la obra del Espíritu Santo van a creer. Y usted y yo damos gracias de que fueron librados de la llama eterna del infierno. Por esto es una bendición que usted y yo vivamos la persecución. Y cada vez que vivamos la persecución, no tengamos miedo. No vamos a tener miedo porque nuestro Dios siempre nos va a sostener, nos va a cuidar y se va a cumplir esta palabra que vamos a orar en este momento y también vamos a usarla como una confesión de fe. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Espíritu Santo siga manteniéndolos a nosotros en este verdadero camino y así sea duro para cada uno de nosotros, pero sabemos que la corona de la vida eterna nos está esperando. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor Dios de gran misericordia, gracias te damos por ayudarnos en los momentos de la persecución. Tú mismo venciste la persecución, venciste al diablo, venciste la maldad en este mundo. Ponemos en tus manos nuestras familias, que sigamos viviendo en la paz, en el amor, en la misericordia.
Oramos por nuestros hijos para que sigan creciendo en la fe. Oramos por los matrimonios que tienen problemas, para que seas tú ayudando y fortaleciéndoles, que puedan vivir en el perdón y en la misericordia que tú has dado. Presentamos a nuestros enfermos. Oramos por Jorge y su esposa, que son familiares de nuestro hermano Juan García. También oramos por Yoli Vargas. Bendice también a nuestro hermano Mariano, a nuestra hermana Socorro, y también seguimos orando por Nelly. Oramos por el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo, y seguimos orando por todas las personas que han pedido oración a cada uno de nosotros, que seas tú ayudando y fortaleciéndoles en su lecho de enfermos. También, Señor de los cielos, bendice a nuestros países, bendice a nuestros gobiernos, que aunque crean o puedan crear leyes que van en contra del cristianismo, pues gozosamente, Señor, cargaremos la cruz y seguiremos enseñando el mensaje de salvación. También pedimos una bendición sobre el ministerio de Iglesia Luterana Cristo, de Academia Cristo, y que sea tu palabra guiando y fortaleciendo nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.